Asambleísta María Paula Romo. Gracias, señor presidente. Algunos comentarios sobre el proyecto de ley que estamos tratando. Creo que para todos este es un tema de los más sintomáticos del colapso en el que se encuentra la función judicial. En ciudades como Quito o Guayaquil, el obtener una audiencia para fijar pensión de alimentos le toma a una mujer jefe de familia entre 1 año y 1 año y medio, que es además un trámite que se supone, según la ley, que es inmediato. Es un tema entonces extremadamente sensible y que necesita respuestas urgentes. Por eso apoyo y felicito la iniciativa que ha tenido la compañera Betty Amores y el trabajo que está haciendo la comisión, pero me parece que podrían hacerse algunos ajustes. Creo que es fundamental el tema de las tablas que establezcan ya un mínimo decente para las pensiones de alimentos. Creo que ese es probablemente uno de los avances más importantes. Creo que hay que seguir adelante en todo lo que se refiera a facilitar el pago de las pensiones de alimentos y también a exigir de forma más eficiente el cobro cuando no hay voluntad de pagar de los padres de los niños y de las niñas, que es más común de lo que uno cree. Creo que es importante también mantener el ajuste periódico de las pensiones, otra vez para que no pierdan vigencia y no terminemos con pensiones de alimentos que son casi para provocar risa. Pero, señor presidente y colegas de la comisión, creo que debemos repensar el tema de las juntas de defensa por dos grandes explicaciones. Primero, porque atenta contra la unidad jurisdiccional que durante tanto tiempo ha pretendido conseguir el Ecuador y sus instituciones de administración de justicia. Pero en segundo lugar, porque el formalismo, la formalidad jurídica no es probablemente lo más importante, porque considero, y debemos reflexionarlo, que este mecanismo a través de las juntas de defensa probablemente no será el más eficiente. Pensemos si a través de las juntas de defensa, en lugar de facilitar, no vamos a dificultar el proceso de cobro de pensiones de alimentos. Vamos a facilitar el proceso para fijar la pensión, pero luego cobrarlas va a haber un paso extra cuando tengamos que acudir a la judicatura. En el proyecto se establece que en los casos en donde no haya contradicción, que no haya conflicto, se resuelvan por las juntas de defensa. En estos casos, compañeros y señor presidente, cuando no hay conflicto, no se necesita la intervención de un tercero. Cuando no hay conflicto, el padre y la madre acuerdan una pensión y siguen manteniéndola así como un acuerdo entre personas que además comparten una responsabilidad. Cuando ya alguna de las partes solicita la intervención del Estado, es porque hay la negativa a pagar, es porque hay diferencias sobre el monto de las pensiones o es porque no hay la voluntad de pagar. Entonces siempre hay conflicto y mediante una resolución que es un híbrido entre administrativa y judicial, que no tiene carácter obligatorio y que puede ser apelada ante la justicia, probablemente solo estaríamos añadiendo un paso más, una dificultad más para conseguir el cobro de las pensiones de alimentos. Y voy a ponerle en segundo lugar, pero creo que también es importante que lo reflexionemos, el tema de la unidad jurisdiccional. En el Ecuador, en uno de los pocos espacios en donde se ha podido avanzar en la unidad jurisdiccional es la materia de niñez y adolescencia. Recordemos que pasar de los tribunales de la niñez y adolescencia que dependían del Ministerio de Bienestar Social a los juzgados de la niñez y adolescencia es una de las pocas conquistas en materia de unidad jurisdiccional. Todavía no tenemos los mejores resultados, eso es cierto, pero no puede ser que a nombre de la eficiencia, que es necesaria y que debemos buscarla, vamos a construir la institucionalidad en el país. Permítanme ponerles un ejemplo. La justicia penal también está desbordada. Los juzgados penales también están desbordados y también se trata un tema tan sensible como la libertad de la gente. Pero si optamos por la eficiencia, en unos pocos meses estaremos discutiendo que sean los policías o los agentes fiscales que de una vez dicten la pena, que de una vez determinen la pena y dicten sentencia. Yo creo que debemos buscar las mejores soluciones, debemos forzar, debemos exigir respuestas, pero no por eso podemos renunciar a la construcción de la institucionalidad democrática que necesita el país, y eso pasa por el tema de la función judicial y las tareas que tiene. Hay que nombrar más jueces de la niñez, si no, no va a tener solución este problema.
si al menos no duplicamos el número de jueces de la niñez y adolescencia, si no somos más estrictos en la evaluación y la sanción frente a la forma en la que se administra justicia en esta materia, si no asignamos más recursos al tema de los juzgados de la niñez y adolescencia, si no mejoramos la atención para las mujeres jefas de hogar que asisten todos los días a buscar soluciones en esos juzgados, no vamos a tener respuesta. Pero busquemos las soluciones exigiendo que la Administración de Justicia responda a sus tareas en lugar de renunciar a tener jueces, en lugar de renunciar a tener una Administración de Justicia. En resumen, señor presidente y compañeros de la Comisión, creo que hay cosas fundamentales en este proyecto que todos y todas vamos y debemos defender, pero creo que también deberíamos cuestionarnos sobre cuáles son los mecanismos más efectivos para el tema del cobro de las pensiones y empezar a poner el dedo en la llaga. Esta discusión, por ejemplo, debería traer a colación el debate sobre cómo hoy en día se burla el cobro de la pensión de alimentos a través del habeas corpus y cuál es la jurisprudencia que la Corte Constitucional ha desarrollado en la ponderación en donde dice la libertad es más importante que el interés superior del niño, es más importante que los niños reciban sus pensiones y finalmente el único mecanismo que ponía presión, el único mecanismo que exigía el cobro de la pensión de alimentos, que era la prisión por ese tipo de casos, ese mismo mecanismo ya lo estamos perdiendo. Yo creo que la vía es fortalecer los mecanismos, es fortalecer la institucionalidad, es exigir que funcione la Administración de Justicia del Ecuador y no renunciar a tener jueces y juezas que cumplan con sus tareas. Muchas gracias.